Buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad? Sí, ya. Hola. Bueno, entonces recordemos que la última vez vi el segundo caso. Todavía queda pendiente el tercer caso, que es el que vamos a analizar hoy. Entonces voy a hacer un tercer caso y además un ejemplo agregado eh, para que ustedes vean que no siempre debemos de empezar creyendo en que todo ejercicio empieza con trigonométrica, sino que a veces debemos primero rectificar con nosotros. Entonces, a ver, aquí, bien. Entonces, bueno, ya se ve el pizarrón, sí, ¿verdad? ¿O no se ve? ¿Sí se ve? ¿No se ve? ¿Mande, profe? ¿Se ve el pizarrón? Sí. Sí. Entonces, la integral que nos toca realizar por, eh, primeramente es la siguiente. Diferencial de x, raíz de x cuadrada menos. Ujú. Entonces, aquí tenemos, bueno, la siguiente cosa. Dice, hay que integrar diferencial de x entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos. Primera situación, bueno, hay que analizar en qué caso está. En este caso estaríamos hablando del caso 3, porque recordemos que en el caso 3 es a al cuadrado menos una constante al cuadrado. En este caso es Profe, lo mismo. Mande. dice Isis que no se va a poder conectar porque tiene unos problemas familiares. Ok, bueno, gracias. De todas formas, pues que lo mismo de siempre, ¿no? Que no se olvide revisar el material. Sí. Chale, gracias. Bueno, entonces estamos hablando que es el tercer caso. Entonces, aquí la que me va a funcionar como constante de a cuadrada pues sería el 1. Pero curiosamente, bueno, como el a cuadrada es 1, pues su raíz cuadrada también es. Entonces, a es 1. Por otro lado, recordemos que como estamos hablando que es el tercer caso, entonces el cambio de variable apropiado para este tercer caso es a secante de teta. Pero como a es 1, pues entonces sería 1 por la secante de teta. Nada más. Después recordemos que esto lo tenemos que derivar. Entonces la diferencial de x va a ser la derivada de la secante. Pero la derivada de la secante es igual a ¿qué cosa? ¿Tangente? Secante tangente. Ah. Recordemos que la derivada, por ejemplo, de la tangente es secante cuadrada. Y la de la secante es secante de u por la tangente de u. Dale. Entonces ahí está. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a sustituir los valores dentro de la integral para obtener el resultado. Es decir, en esta parte lo que yo tengo es la integral de la raíz cuadrada, tengo de x cuadrada, pero x es secante, entonces aquí sería secante teta, y como es x al cuadrado, entonces sería al cuadrado, menos 1. Y arriba la diferencial de x, pero la diferencial de x es secante, tangente, teta. Entonces tengo esta parte. De ahí después, ¿qué vamos a hacer? Tengo la integral. Aquí yo tengo secante elevado al cuadrado, pues estamos de acuerdo que el secante elevado al cuadrado sería secante cuadrada, menos 1. Y arriba yo tendría la secante de teta, tangente de teta. Después de acá, ¿qué es lo que yo tengo que visualizar? En la parte de arriba, pues no voy a hacer ningún cambio, pero en la parte de abajo, esta parte de secante cuadrada
menos 1, yo lo puedo sustituir por una identidad trigonométrica. Es decir, yo voy a usar una identidad trigonométrica para esta parte. Secante cuadrada menos 1, lo que inserta en verde. Entonces, recordemos que por identidades trigonométricas, la secante cuadrada menos 1 es igual a la tangente cuadrada. Entonces, aquí sería tangente cuadrada. Muy bien. De acá, después yo debo de observar que, bueno, le puedo sacar raíz cuadrada. Entonces me va a quedar secante, tangente de teta. Y acá recuerden que yo voy a sacar la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada con el cuadrado, pues se cancelan y lo único que me queda es la tangente. Ajá. De esta forma. Después, ¿qué es lo que yo tengo? Pues voy a visualizar que en este caso, en mi problema, esta tangente se cancela con esta otra tangente, porque como una está arriba y la otra está abajo y es una división, se pueden cancelar, ¿verdad? Y entonces lo único que me va a quedar dentro de mi integral va a ser la integral de la secante de t. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y bueno, finalmente, pues de esto yo tengo que integrar la secante. Ajá. Pero este lo puedo obtener por una fórmula directa. Ajá. Dice que la integral de la secante es igual a ¿qué? Al logaritmo Ajá. de la secante más la tangente. La tangente más la famosa seno. Entonces esta ya se integra directamente y queda esta parte. De aquí recuerden que yo ya resolví la integral, pero en términos de teta. Sin embargo, el problema original está en términos de x. Entonces yo tengo que recurrir a mi triángulo y el triángulo del caso 3 nos dice que, si por ejemplo yo tengo el siguiente triángulo y aquí yo tengo el ángulo involucrado, entonces para el caso 3 aquí me va a quedar el x, aquí me va a quedar el 1 y entonces aquí me va a quedar x cuadrada menos. Ajá. Recuerden, es el triángulo del caso 3 porque desde el principio venimos manejando el caso. Bien, bajo ese triángulo, entonces yo puedo sacar la secante y la tangente. Pero recordemos que la secante como razón trigonométrica se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la tangente como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, eso significa que aquí la hipotenusa en mi ejercicio es X, el triángulo, y el cateto adyacente, pues en este caso es U. De igual forma, para la tangente, el cateto opuesto es el que está contrario al ángulo, que es la raíz de x cuadrada menos 1, y el cateto adyacente, como hace ratito lo dije, es. Entonces, prácticamente esto, pues x sobre 1 es x, y aquí todo esto entre 1, pues es lo mismo. Entonces, eso significa que la secante es x y la tangente es raíz de x cuadrada menos 1. Entonces, esos valores los voy a sustituir en lo que me salió de la integral. Es decir, en lugar de anotar aquí la secante de teta, voy a anotar lo que me salió de la secante, que vi que era x, más la tangente, pero en lugar de poner la tangente, voy a anotar lo que me salió de la tangente, que es raíz cuadrada de x menos más c, y ya está, ¿no? Entonces, esto que me queda aquí al final, ahora sí, ya es el resultado de mi integral en términos de, en este caso, bueno, pues la nueva variable. Que en este caso, pues es la x. ¿Vale? ¿Dudas? No. Como pueden ver, bueno, este tercer caso, el ejercicio que tomé era relativamente sencillo. Ajá, o sea, no se vayan con la finta que siempre el caso 3 va a ser el más fácil, porque aparentemente el ejercicio salió más sencillo que el de la clase pasada, o sea, fue una coincidencia, ¿no? Pero no todos los ejercicios, como los que vimos anteriormente, bueno, pues son igual de
Es fácil. Entonces, ahí hay que nada más tener ese. Entonces, bueno, por último, como les dije hace rato, no implica que todos los ejercicios se tengan que resolver por sustitución trigonométrica. Algunos ejercicios, si bien es cierto que aunque se puede recurrir a aplicar la sustitución trigonométrica, a veces la sustitución directa de un cambio de variable puede ser más simple. Ajá, y entonces ya no hace falta sustitución trigonométrica, ¿no? ¿Como qué ejemplo? Como el siguiente. Por ejemplo, ahorita como ustedes ya saben qué es sustitución trigonométrica, a lo mejor ustedes puedan pensar que el siguiente ejercicio lo tengamos que resolver por sustitución trigonométrica. Es decir, yo tengo la integral de, en este caso, x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 4. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar que lo que vamos a usar es una sustitución trigonométrica y observamos que el caso que a mí me serviría sería el caso 2. Ajá. Porque recuerden que el caso 2 es cuando es x cuadrada más a cuadrado, ¿no? Entonces, uno pensaría que puedo usar sustitución trigonométrica. Es decir, por ejemplo, pensemos que usáramos sustitución trigonométrica. Entonces, a cuadrada sería 4, a sería 2. Como es el caso 2, sería a tangente de teta. A vale 2 y tangente de teta. Después pensaríamos en derivarlo. Y la derivada, pues, es 2. Y la derivada de la secante es, perdón, de la tangente es secante cuadrada. Como hace rato se los había yo mencionado. Entonces tenemos esto. Ya después, pues pensaríamos en sustituir todo esto por sustitución trigonométrica. Entonces voy a tener la raíz de x al cuadrado, pero x es 2 tangente de teta al cuadrado más 4. Y arriba, observen que yo tengo x, entonces también tengo que ponerlo en la parte de arriba. Y luego, por otro lado, yo tengo la diferencial de x, es decir, esto. Entonces lo sustituimos y tengo 2 secante cuadrado. Entonces nosotros podemos seguir con este procedimiento de sustitución trigonométrica. Ahí, por ejemplo, tendríamos que elevar al cuadrado, multiplicar, bueno, tendría yo que elevar al cuadrado, multiplicar esto con esto, simplificar, reducir, y bla, bla, bla. Al final nosotros podemos obtener un resultado haciendo la sustitución trigonométrica. Pero lo que va a suceder es que vamos a llegar al mismo resultado que si lo hubiéramos hecho por el otro camino más simple. Nada más que a lo mejor no nos dimos cuenta. Entonces, es importante notar que aun cuando son posibles usar sustitución trigonométrica, es posible que no den la solución más fácil o el procedimiento más sencillo. Entonces, primero, siempre, antes de cualquier cosa, debemos de cerciorarnos de buscar el método más simple. Como yo les decía, primero habría que hacerlo por un cambio de variable normal, y si no funciona, hacerlo por partes, y si no funciona, por integrales trigonométricas, y si no funciona, por sustitución trigonométrica, y ya por último, por fracciones parciales, siendo el último. O sea, por eso es que se ven en ese orden, porque en el orden empezamos con lo más simple y terminamos hasta lo más complejo. Entonces, en teoría, si todos los demás métodos no te funcionaron, pues cada vez tienes que buscar técnicas más sofisticadas para resolver el ejercicio, por ejemplo, este. Pero aquí, basándonos en el mismo ejercicio, yo pude haberlo resuelto aplicando un simple cambio de variable. Y van a ver por qué. Por ejemplo, si yo hago un cambio de variable, voy a hacer que u sea x cuadrada más 4, es decir, lo de abajo. Derivemos esto. Entonces, si yo lo derivo, pues estamos de acuerdo que sería 2x de x. Baja el 2, le quitamos x. Aquí observen que es justamente lo que yo tengo. Porque aquí en mi integral yo tengo la x, tengo la x. Tengo el de x, tengo el de x. Lo único que no tengo es el 2. Entonces este 2 lo paso para el otro lado.
Eso quiere decir entonces que esto me va a quedar como du sobre 2, y aquí x de x. O sea, en otras palabras, este problema, si lo aplico por cambio de variable, me va a quedar x de x es du sobre 2. Y la raíz de x cuadrada más 4 yo le llamé que era u. Ajá. Entonces, observen cómo esta integral, si yo la reescribo, bueno, aquí sale el 1/2, aquí me queda du, y luego la raíz la puedo ver como a la potencia 1/2, ¿no? Entonces, vean cómo esta integral se simplificó muchísimo, ¿no? O sea, de pasar a tener que usar senos, cosenos y tangentes en una sustitución trigonométrica, nada más apliqué un cambio de variable y puedo resolver el ejercicio de una forma más simple, ¿no? Donde el resultado de esta integral pues va a ser un medio de, recuerden que sería como es a la 1/2, sube como a la menos 1/2, entonces me queda como a la 1/2, ¿no? Entonces eso significa que regresando a mi variable original sería x más 4 más. O sea, este sería el resultado final de la integral. Pero vean qué fácil se puede obtener este resultado con un cambio de variable sin tener que hacer la sustitución trigonométrica. Entonces, por eso es importante primero visualizar que yo no puedo usar otra técnica antes de tener que quizá darle las vueltas al problema, pudiéndolo haber hecho por una parte más fácil. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Si ustedes se dan cuenta en todos los ejercicios anteriores, esta X que yo estoy colocando aquí arriba no está. Es decir, todo era diferencial de X arriba. Observen o analicen los ejercicios que les di las clases pasadas con el que empezamos hoy, que van a ver que todos tenían diferencial de X. Entonces, si en algún momento de su vida, un ejercicio que les dé, tiene la X arriba y ustedes tienen la raíz de X cuadrada, pues posiblemente sea más fácil que ustedes apliquen una sustitución de un cambio de variable a que hagan una sustitución trigonométrica. Ese es como que el punto clave para que ustedes puedan. ¿Vale? No piensen que siempre va a ser por sustitución trigonométrica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Y de por sí que los demás ya no se conectaron, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver algo. Entonces ya vimos un ejemplo de cada cosa, como Ah, por siempre. cierto, Sí, ¿la clase pasada la subió? sí, sí, porque justamente, bueno, es a lo que voy ahorita. Recuerden que yo siempre uso una bibliografía extra, ¿vale? En este caso. Entonces, por ejemplo, el tema de sustitución trigonométrica, que es esta. Sustitución. Aquí viene Ujú. un montón de choro y de teoría, pero después de todo, a mí lo que me interesa aquí es, si ustedes se dan cuenta, aquí viene esta tablita. Entonces, esta tablita es la que me interesa que ustedes tengan ahí presente en su apunte. ¿Por qué? Porque les dice, junto con los triángulos que les di las primeras clases que también tienen su apunte, también me gustaría que lo complementaran con esto. ¿Por qué? La primera parte que dice expresión, la primera columna, ahí les da la expresión de cada caso. El caso 1, el caso 2 y el caso 3. Y luego la sustitución que ustedes tendrían que usar. X igual a seno de teta, X igual a tangente de teta y X igual a secante de teta. Y inclusive, lo que me gusta de esta tablita es que agrega una columna extra donde te dice qué identidad trigonométrica tienes que usar para cada caso. Es decir, si tú vas a usar el caso 1 de sustitución trigonométrica, vas a usar esta identidad. 1 menos seno cuadrado igual al coseno cuadrado. Si tú vas a usar el caso 2, entonces la identidad que vas a usar es 1 más tangente cuadrado igual al secante cuadrado. Y si tú vas a usar el caso 3, como el que acabamos de hacer, observen que aquí está la identidad. Entonces, esta tablita, insisto, me gustaría que la tuvieran ahí presente porque es importante para la parte complementaria de las identidades. Y esto nos facilita porque la tablita nos dice ya qué identidad trigonométrica ustedes tienen que usar. De todas formas, bueno, pues al rato les subo el video para que si no subo la tablita ahorita, bueno, puedan.
ver más con mayor detalle. No hay ningún problema. Y bueno, y aquí están los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, ¿no? El ejemplo 1, que es este. El ejemplo, bueno, ese es del caso 1. Este es el ejemplo que les puse en la clase pasada, que es el ejemplo 3. El ejemplo 4 que les acabo de explicar ahorita del cambio de variable. Y el ejemplo 5 que es del caso 3 que acabamos de hacer. Entonces, bueno, hasta aquí es hasta ahorita donde vamos. Este ejemplo 6, bueno, la verdad está muy complejo. El ejemplo 7, pues no hay que decir, también está relativamente elevado de nivel. Y si se los, la verdad, si se los explico, no van a ser más. Con eso yo creo que es más que suficiente. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí en los ejercicios, que dice 7.3, del 1 al 3 dice, evalúe la integral por medio de su función trigonométrica indicada, bosqueje y marque el triángulo rectángulo relacionado. Es decir, aquí yo te estoy dando la integral y aparte te estoy diciendo qué cambio de variable usar. O sea, ahí ya te está incluso sugiriendo que el cambio de variable debe de ser x igual a 3 secante de 3. Y bueno, pues que resuelvas el problema y que construyas el triángulo como lo hemos hecho. ¿Vale? O sea, aquí ya te da la integral y aparte ya te da la sugerencia de qué cambio de variable usar. ¿Vale? Yo les sugiero que para este ejercicio primero se cercioren que ese cambio de variable corresponde al caso que es. O sea, por ejemplo, el 1, ustedes dicen que se resuelve por el caso 3, pues cerciorarse que el cambio de variable que les está proponiendo es el caso 3. Digo, para evitar que confusión. Entonces, lo único que les voy a pedir para de aquí hasta, yo creo que hasta el viernes, para que tengan los días para hacerlo, martes, miércoles, jueves, viernes, quizás hasta el sábado, para que sean 5, esos 3 ejercicios. Prácticamente uno corresponde a cada uno de los casos. Ya el miércoles ya nada más les voy a dar un último ejemplo y ya para que prácticamente la otra semana igual ya nada más hacer uno o dos ejercicios más y ya pues podamos decir que habíamos concluido ya nada más así. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues entonces eso sería todo. De todas formas, más al rato les subo su asignación para que no se les olvide. Les repito les doy más tiempo. Y aparte, bueno, ahora sí les voy a pedir su apunte de la sustitución trigonométrica. Si no mal recuerdo, la vez pasada nada más les pedí la pura portada. ¿Sí estoy bien? Sí, Entonces sí, ahorita sí ya como ya di los 3 casos, el caso 1, el caso 2, el caso 3, ahora sí ya les voy a pedir su apunte de cada uno de los casos. Entonces, caso 1, el primer ejemplo que vimos, caso 2, el de la clase pasada, caso 3, pues el de la clase 2. Entonces, ese apunte, ese sí se los pido para el miércoles y ya estos ejercicios hasta para el sábado. ¿Vale? Bueno, sí, pues profe. entonces eso sería todo. Por eso les digo que ya están los videos. Ya nomás me faltaría subir y ya para que tengan ahí los 3 casos. Entonces, pues nos vemos a la próxima y pues síganse cuidando. Sí, nos vemos, profe. Sí, y ahí le avisan a los demás, porque ahora nadie, bueno, no es que nadie, pero ahora sí faltaron. Nos vemos.